en la voz del cantautor venezolano Ali Primera. Todos los viernes a partir de las 9 de la noche, animado y reflexionado por el padre Rutilio Sánchez. Radio Maya Visión, comunicación total. Dale salvadoreño, dale que no es pájaro pequeño, dale que después de alzar el vuelo, dale se detenga en su volar. Dale salvadoreño, dale. Hola salvadoreño, dale, dale. Así como dijo Ali Primera, ese gran cantautor, amigo, solidario, hijo del pueblo venezolano. Bien, ya llegamos al viernes 10 de octubre, ese mes que se llama el mes de la raza. Vamos a hablar de historia, pues. La historia es maestra de la vida. Ya llevamos algún tiempo, bastante viernes, hablando y motivando sobre lo interesante y sobre el interés que debemos de tener en la historia. Somos parte de la historia. Así como cada célula de nuestro cuerpo es parte de nuestra vida, así nosotros somos cada uno célula de esta sociedad. Si nuestro cuerpo tiene una célula enferma, todo el cuerpo se enferma. Por eso nuestra sociedad está tan enferma, nuestra historia está tan enferma por tanta célula enferma. Y en el caso nuestro, es la sociedad la enferma. Tenemos no solo ciudadanos enfermos de indiferencia, de pobreza, de ignorancia, también tenemos instituciones enfermas, de corrupción, de impunidad. Los medios de confusión están enfermos, desquiciados porque solo están de un lado, son ineficaces con la verdad. Dice un refrán muy antiguo, muy romano, muy latino: mens sana in corpore sano, mente sana en cuerpo sano. Pero en esta sociedad no tenemos ni mente sana ni cuerpo sano. Por eso nos sentimos tan alejados y nos sentimos tan indefensos ante lo que se vive. Bien, ¿cómo hemos visto la historia esta semana? Por supuesto, los medios de difusión ya tienen los temas preparados y desdichadamente esos temas de los medios de comunicación se nos meten en nuestra mente y a veces solo de eso hablamos. Tenemos que reencontrar los temas populares, porque muchos de nosotros, ustedes y yo, oyentes, sin darnos cuenta, aceptamos y tomamos como propio ese temario que nos dan los medios. Esos temas que nos dictan la radio, los periódicos o televisión. Aún ustedes que llaman a este programa a veces salen hablando de lo que quieren que hablemos. Hoy, por ejemplo, todo está inundado de sabla. Está bien que hablen ellos, pero nosotros tenemos muchos temas populares. Tengamos cuidado, pues, que no nos metan en el embudo de hablar solo de elecciones y candidatos. Hay muchos temas de lo que el pueblo debe de hablar. Del sindicalismo. Y así enjuiciamos y vemos que allá en la Unión, esa empresa atunera Calvo está enjuiciada en el Tribunal Permanente de los Pueblos por no permitir la sindicalización. Pero aquí ya no hablamos de sindicalización. ¿Por qué no? Si es un derecho. Tenemos que hablar también de nuestros alimentos, de eso que cada día se pone más caro, de cómo debemos de producir, de cómo debemos de defender el precio del abono, de la semilla. Eso es hacer historia. Historia desde el punto de vista popular, no desde el punto de vista de los medios de confusión que nos quieren meter en ese embudo. Hoy está de moda las elecciones, hablar solo de eso. No, pueblo hermano,
nosotros tenemos que hablar cómo luchar para que se rebajen los precios de los frijoles. Y qué terrible, ¿verdad? Eso de los frijoles. Se dice que el gobierno, con dinero de este pueblo, fue a Nicaragua a comprar frijoles. Esa comida tan salvadoreña, tan nuestra, tan del pobre, tan del pueblo. Pero al traerlas, esos frijoles se lo entregó a los grandes comerciantes, que lo venden hasta en los supermercados y en otras partes, pero no rebajaron ni un solo centavo, al contrario, más caros se pusieron, trascorneados, apaleados. Con el mismo pisto del pueblo se compra y al pueblo se le vende más caro. ¿Somos conscientes de eso? Hablemos de eso, del hambre. Hablemos de la historia de cómo todas las cosas han subido de precio. Preguntémonos, ¿habrá algún producto, alguna cosa que no haya subido de precio y que sea más barata? ¿O que se haya mantenido en el precio de hace un año? Hablemos de historia, queridos oyentes, tal como el pueblo la vive, y nosotros somos pueblo tal como la vivimos. Y debemos de enderezar la historia. Los medios no hablan de la salud, ni de la educación, ni publican las protestas diarias que se hacen todos los días en las manifestaciones. Y ahí vemos a los fotógrafos, a los periodistas que toman fotografías, hacen entrevistas, hasta películas, pero de eso no publican nada. ¿Por qué no vamos a tener derecho de pensar que si no lo publican, ¿a dónde lo guardarán o a quién se lo entregarán? La gran duda es esa. Queda pues de esa gran duda, esos medios que ignoran al pueblo pero lo fotografían, eso que el pueblo hace, que lo hacen invisible, ¿a dónde lo llevan? Así el pueblo debe de aprender a hablar de nuestras cosas. Hablemos de la historia de nuestra juventud, que no es tomada en cuenta para nada, a no ser que los jóvenes hagan algo que le caiga mal a la clase poderosa, a esa que se llama la sociedad, como si nuestros jóvenes, aunque sean de la capa social que sean, no fueran de esta sociedad. De sociedad somos todos. Cada sector social tiene su propio tema. Bien, vamos a dedicar una canción de la historia de la Revolución Mexicana. Escuchémosla. Esta vez Ali Primera invita a esta cantante mexicana revolucionaria a que suene esta historia. Adelante, para ustedes con todo cariño. Del mar los vieron llegar, mis hermanos emplumados eran los hombres barbados de la profecía esperada. Esta se la dedicamos hoy, mes de la hispanidad, a toda nuestra raza. Esa canción tan noble, tan llevadera, sintámosla en el corazón. El 12 de octubre, que nos han deformado tanto y nos han hecho hablar de lo que los poderosos quieren, esta canción es una respuesta para ustedes, hermanos, para los más humildes y olvidados, para todos nosotros que nos sentimos pueblo, historia, raza y sangre. Les opuso resistencia y al mirar correr la sangre se llenaron de vergüenza, porque los dioses ni comen ni gozan con lo robado, y cuando nos dimos cuenta ya todo estaba acabado, y en ese error entregamos la grandeza del pasado, y en ese error nos quedamos 300 años esclavos. Se nos quedó el maleficio de
brindar al extranjero nuestra fe, nuestra cultura, nuestro pan, nuestro dinero. Y hoy le seguimos cambiando oro por cuentas de vidrio y damos nuestra riqueza por sus espejos con brillo. Hoy, en pleno siglo XX, nos siguen llegando rubios y les abrimos la casa y los llamamos amigos. Pero si llega cansado un indio de andar la sierra, lo humillamos y lo vemos como extraño por su tierra. Tú, hipócrita que te muestras humilde ante el extranjero, pero te vuelves soberbio con tus hermanos del pueblo. Oh, maldición de Malinche, enfermedad del presente, ¿cuándo dejarás mi tierra? ¿Cuándo harás libre a mi gente? Bueno, así es, ¿verdad? ¿Cuánta gente mira para un lado y no mira para otro? Nosotros, como hijos del pueblo, en este mes de octubre que todo lo descubre, tenemos que hablar de lo de nosotros. Cada sector social tiene su propio tema. Los campesinos, debemos hablar de tierras, de producción. Tenemos que hablar de abono, del abandono en que nos tiene la agricultura, cómo pudiendo sembrar frijoles y maíz, tenemos que comprarlos porque se roban el abono y porque nos venden semilla transgénica. De eso tenemos que hablar los campesinos, no solo a esta radio, sino allí donde vivimos. Los obreros tienen que hablar y tenemos que hablar de lo que se vive en la fábrica, en la construcción, en el lugar de trabajo, los estudiantes, las señoras de los mercados, los empleados públicos. Cada sector hace historia en la medida que influye en el cambio social, de modo especial si el cambio es positivo. El gobierno es y debe ser fruto de lo que el pueblo disponga y haga sentir. Cuando hace sentir sus necesidades y hace propuestas y no acepta engaños, entonces ese gobierno toma el rumbo popular, como vemos que está sucediendo en América del Sur. Aunque por supuesto, los señores que siempre han tenido el poder no van a aceptar y van a rechazar eso que el pueblo siempre ha necesitado y que nunca se le ha dado. La historia la retomamos nosotros el pueblo cuando cada sector se organiza. Cada sector social, cada grupo social tiene diferentes circunstancias y necesidades vitales. Aunque hay necesidades básicas comunes a todos, pero cada uno la busca de diferente manera. La alimentación la buscamos todos, pero cada sector desde sus circunstancias y posibilidades. Igual la vivienda, igual la salud y la educación. Y todo esto es del mismo pueblo. Pero cuando el pueblo aporta esa gran solución, cuando ese pueblo tiene dignamente trabajo, tiene salario. Y cuando tiene trabajo y tiene salario digno, es capaz de dirigir su historia. Pero el secreto de los poderosos y de los manipuladores de la sociedad que ocupan los gobiernos dictatoriales es mantener al pueblo dependiente, desorganizado, hablándole historias de engaño. Hablando de historia de nuestros días, con lo dicho anteriormente, aquí tenemos un pueblo sin ley.
Si un gobierno, si las autoridades no toman en cuenta la opinión y pensar de las mayorías, es un gobierno sin ley, un gobierno dictatorial. Aquí vivimos un gobierno sin ley porque no respetan la ley, la inventan cada día y la imponen. Si reflexionamos en lo que sucede en nuestro país, descubriremos que en nuestro país no se toma en cuenta la opinión popular. Es por eso que se puede decir que vivimos en un país de dictadura, donde la ley se improvisa en contra del pueblo y no se toma en cuenta al pueblo. Pongamos algunos ejemplos. ¿Se hizo alguna consulta popular para cambiar la moneda e imponernos el dólar? Eso es una imposición, eso no es democracia, es dictadura. Preguntémonos en la historia, ¿se hizo alguna consulta popular para modernizar el gobierno, indemnizar a tanta gente a su manera? Y se mandó a la calle con medias indemnizaciones a miles de trabajadores del Estado, de trabajadores públicos, y que eso fue la raíz de que tengamos tantas ventas ambulantes en nuestros pueblos. ¿A quién se le consultó para privatizar las telecomunicaciones y otras cosas que eran del pueblo? Eso de las minas, que tantas protestas ha traído, ¿a quién se lo han consultado? Al contrario, los medios de difusión lo difunden de manera contraria a lo que el pueblo pide. Y hasta se vanaglorían los medios de difusión para decir que la autoridad está presente. Y hacen sentir la presencia de la humo y hacen ver que el pueblo que pide sus derechos es el malo. Por ejemplo, ¿cómo no va a ser dictadura eso de la longitudinal y eso de las represas? ¿A quién se le ha consultado, para ir a tirar la primera piedra allá al Chaparral? ¿Qué pasará con esas víctimas? Que somos todos, seremos todos. Hoy los que vivimos en las ciudades y en los pueblos no lo tomamos en serio, pero cuando toda esa gente no tenga dónde ir y deambule para arriba y para abajo, sentiremos la incomodidad como se siente hoy la incomodidad cuando vemos llenos los semáforos y las esquinas de pordioseros y de niños llamados de la calle. ¿A quién se le consulta para hacer esos préstamos internacionales que son los pobres y los pobres de los más pobres que los tenemos que pagar? ¿A quién se le consulta para hacer los tratados de libre comercio? Si solamente se le pide el voto y después no se le toma en cuenta, ¿cómo se llama a ese gobierno? ¿Democrático? No, dictatorial. Hablemos de esas historias. Los medios de difusión que ya son de confusión ya tienen sus canciones. Una, la que quieren que oigamos, y otra, la que ellos cantan de manera oculta, sabiendo que entre más manipulen para vivir del pueblo, mejor es para ellos. La clase adinerada nos dice que con la crisis que vive Estados Unidos, a nosotros no nos pasará nada. Pero se apresuran a negociar la deuda externa para dejar enganchado al pueblo. Saben con bastante seguridad que cambiará el gobierno, pero se apresuran a inaugurar y tirar piedras en el Chaparral, en las minas, en las longitudinales, en asegurar los contratos para que el siguiente gobierno queden emproblemados. De eso tenemos que hablar. Hablemos de los problemas que están pasando en nuestras comunidades. Nuestros hermanos que han perdido sus casas por los deslaves, por los derrumbes. Esos derrumbes no son nuevos, llevan años en esas colonias pidiendo que se arreglen esos problemas. Nadie los ha oído, pero ahora han hecho sus manifestaciones
y siempre se hace presente en los medios la gran oferta del funcionario, no la culpabilidad del funcionario. ¿Y con qué cinismo se publica? ¿Por qué no decirlo también con hipocresía? Se publica que han ofrecido $5,000 y hasta se dice que son desagradecidos. Eso dicen los medios de comunicación, que no comunican. ¿Cómo será posible que le den $5,000 a esa familia pobre, trabajadora, que todos han pasado trabajando, ahorrando y aguantando hambre por 12, 15 años y algunos hasta 20 años, y hoy se les cae y le dan $5,000? Tenemos que decirlo así. Hablemos de esas historias, hermanos, de los ministros de obras públicas que con todo cinismo y frialdad del mundo afirman que han realizado trabajos de mitigación y que han invertido no sé cuántos millones de dólares. Bueno, yo me puse a pensar, si se toma en cuenta los 40 millones que se robó el anterior ministro de Obras Públicas, sí han invertido. Tal vez de eso se habla, de la inversión que han hecho. Bueno, y nos llama la atención que cuando este mismo ministro dice que han hecho carreteras y mitigaciones, dice que lo hizo en Concepción, Quetzaltenango. Pobrecito, no conoce ni siquiera su país, se le nota, se llama Concepción Quetzaltepec, en Chalatenango, no Concepción Quetzaltenango. Así se publicó y yo lo oí en la radio. Bueno, aquí todos los viernes, desde esta radio popular, tratamos de animarnos a escribir la historia de lo que vivimos en nuestras comunidades. Y los animamos desde aquí a buscar el camino de la libertad y la justicia y la paz. No hablemos solo de lo que nos dictan los interesados en poner cortinas de humo sobre la fabricación de pobreza y de pobres. Hablemos de la historia de los hermanos que son el verdadero ejército de trabajadores en el exterior y que envían el fruto del sudor de su frente, las remesas, y que el consumismo lucha para llevárselo otra vez y arrancárselo a los pobres, en gastar en comida basura para que regrese y salga del país ese dinero. Hablemos de cómo no se hace justicia con tanta masacre que hubo en este país en tiempo de la insurrección popular. Hablemos de cómo el coronel Bustillo, que ordenó bombardeos a poblados con su aviación y mató a tanta gente, llega al juzgado de Chalatenango a decir que todo se le ha olvidado, que son otras las responsables de la desaparición de las hermanitas Serrano. La historia del pueblo, como quiso Monseñor Romero, que pidió el término de la impunidad, y que este gobierno, con la terrible complicidad de algún obispo, impiden la investigación de ese crimen e impide la condena de los culpables. De esas historias tenemos que hablar. Cuidado, nos meten en el embudo que solo hablemos de elecciones. Nosotros tenemos problemas endémicos, tradicionales, que no nos hagan olvidar la historia. Si con Monseñor sucede, con ese magnicidio, no lo quieren averiguar, es fácil entender lo que sucede con el asesinato de la niña Katia Miranda y de otros niños, en la que el principal sospechoso es su mismo padre, y no lo averiguan. La historia de la justicia en este país es oscura, y quieren, con elecciones o sin elecciones, nosotros como pueblo tenemos de qué hablar. Aunque nos quieran poner de moda los candidatos, peor cuando dicen estos candidatos, ahora te lo firmo y mañana te lo cumplo, y todavía hay gente que dice que es lo mejor y lo único que pueden decir. Qué poca razón tienen. Estamos en el mes de octubre y el pueblo dice que en octubre todo se descubre, porque durante 500 años nos han dicho que el mes de la hispanidad es la conmemoración del encuentro de dos culturas. No sé
¿Cuántas mentiras más se han dicho durante 500 años? Está claro que aquí se destruyó una cultura y se impuso genocidamente a los habitantes de este continente otra cultura. ¿Cuál encuentro de dos culturas? Si se impuso a sangre y fuego, no solo una religión, también se impuso un lenguaje, se pusieron las costumbres, una sola cultura se impuso y se destruyó la que aquí existía. Y todavía peor, se nos hizo creer que hasta el Dios es blanco. Y se trajo la llamada Inquisición para quemar vivos a los que se oponían al invasor. Bien, hermanos, vamos a abrir el micrófono, pero antes les vamos a dedicar otra cancioncita histórica para ustedes con todo cariño. El año 64, válgame Dios, estábamos en la guerra de intervención. La danza de la paloma hacía furor. En medio de los desastres de la nación, Maximiliano con todos sus traidores se creían invencibles los invasores. El presidente Juárez y sus patriotas no se desanimaban con las derrotas. Se vino el invasor por toda la nación, ay, destruyendo nuestros hogares sin tener compasión. El año 94 así pasó. Estábamos en la lucha de sucesión. La danza de las monedas hacía furor. A los dioses de la guerra y la corrupción. Si a tu frontera llega una paloma, cuida que no se abuitre lo que se asoma. Cuánta falta nos hace Benito Juárez para desplumar aves neoliberales. No te quiebres, país, aquí está mi canción, que un águila y una serpiente defiende la nación. Hay palomita de ayer y hoy contra el racismo y la intervención. Vuela paloma a las fronteras, quita una estrella a su bandera, que no queremos imperio
su cinismo, que nuestros aires son soberanos, somos chinacos y mexicanos. Bueno, esa es nuestra historia, cantémosla así, ¿verdad? Porque está claro que aquí se destruyó nuestra cultura. Aquí no hubo encuentro de culturas, hubo destrucción de una cultura e imposición de otra. Y tan profunda es esta destrucción que me van a perdonar ustedes oyentes. La mayoría de nosotros no logramos aceptar que somos pipiles, nativos, náhuatl, mayas. No aceptamos que nos llamen indios. ¿Y qué somos, pues? Seremos alemanes, ingleses, italianos. Somos hijos de esta tierra. Tan profunda es la destrucción de nuestra cultura que nosotros mismos, humildes, pobres, esclavizados, nos avergonzamos de nuestro origen y rechazamos. Y hasta terminamos poniendo a nuestros hijos de color del cacao divino que dieron los dioses, nombres de nuestros verdugos en inglés, nombres en francés. ¿Y dónde están los nombres nativos? Nadie. Solamente el ejército, para burlarse de nosotros, le puso a Tonal y a Tlacat a batallones asesinos. ¡Qué terrible! Ese es el fruto del mes de octubre, el mes de la hispanidad. Así quieren que la celebremos. Y por supuesto, oficialmente en este gobierno dice que en este país de cuscatlecos no hay indios. Así lo plasmó en el censo del año pasado y así lo informó a la ONU. Qué terrible es tener gobernantes de origen extranjero que no agradecen lo que le roban al pueblo y hasta llegan a afirmar que no hay dueño de lo que se han robado. Aquí somos pipiles y hay nativos y todos nosotros recuperemos nuestra identidad hoy, mes de octubre, que todo lo descubre. Bueno, ya el programa casi está terminando. Enviamos un saludo y nos solidarizamos con tanto hermano damnificado por las inundaciones y deslaves de estas lluvias. Y nos lamentamos que las instituciones gubernamentales solo se contentan con ponerle color a tanta desgracia y que no tienen planes contingenciales. Le ponen color verde y dicen que hay alerta verde, anaranjada o amarilla. Emergencia verde es el de las minas, es el de las presas, es el de la destrucción de la ecología, esa es la emergencia verde. Emergencia anaranjada, quizás es la emergencia del fovial, que se le impone el impuesto al combustible, pero no se le cobra impuestos a las petroleras que no pagan lo que manda la ley. Y al contrario, hasta los mismos funcionarios salen a defenderlas, a atacar el ALBA porque da barato el combustible y a defender a la Texaco y a la Shell y a las otras porque se les descubre que no pagaron el IVA. ¡Qué terrible! Quizás es la emergencia que están hablando. O por supuesto, aunque el pueblo ya esté ahogándose con tanta inundación, con tanta destrucción, cayéndose las casas, nunca van a poner alerta roja por temor al color del partido de oposición. Así andamos, de eso tenemos que hablar. Bueno, cuánta historia. Hablemos de la historia popular. Hay un acontecimiento que hará historia en este país. La visita de los presidentes de América del Sur. Los días 29, 30 y 31 de octubre visitarán este país todos los presidentes de Latinoamérica y de Ribete. También vendrá el descendiente de los invasores españoles, que cree que por aquí tiene su herencia. Es el rey español, también va a venir. Pero como nosotros hablamos de nuestra historia, queremos decir que este gobierno y sus propagandistas tratan de mantener esta visita en silencio.
vendrá la presidenta de Argentina, vendrá la presidenta Bachelet de Chile, vendrá el presidente de Brasil y el de Bolivia, el primer nativo aymara originario pura raza, el señor Evo Morales, que es presidente de Bolivia, y es el primero después de 500 años en América Latina. Vendrá el doctor Correa, presidente del Ecuador y que acaba de ser testigo de la victoria de su pueblo. También vendrá el señor Hugo Chávez, presidente de Venezuela. Pero para nosotros los cristianos, desde el punto de vista de las iglesias ecuménicas del Salvador, nos interesa también recalcar que esperamos que nos visite el libertador del Paraguay. ¿Por qué libertador? Porque este hermano fue el único que pudo liberar al Paraguay de una dictadura del partido llamado Colorado, que durante 76 años, oigámoslo bien, 76 años, la mayoría de nosotros no habíamos nacido. Durante 76 años en ese país hubo asesinatos de candidatos, hubo bloqueo, ese país empobrecido, lo ensangrentaron, lo explotaron. Y este hermano obispo, Monseñor Fernando Lugo, que hoy es su presidente, vendrá aquí a este país. Esperamos que todos los cristianos, que todas las iglesias lo recibamos y lo esperemos. Esperamos también tener una misa, una Eucaristía en el altar donde fue asesinado el profeta de los pueblos, Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Qué bonito también sería, y pidámoslo todos, que aprovechando la cumbre y la presencia de los presidentes en este país, todos estos presidentes le llevaron una ofrenda floral a la tumba de ese hombre bueno, Monseñor Romero. Bueno, todos creemos que la ocasión es histórica. Recibamos pues a estos presidentes que son libertadores, porque están abriendo un camino como lo abrió Bolívar. Sintámoslos como ese camino que siguen como lo abrió Martí y otros tantos auténticos patriotas latinoamericanos. Bien, y también queremos hacer el llamado de ese silencio que han hecho, porque en Guatemala en este momento, desde el 7 de este mes, para terminar pasado mañana, está el tercer foro social de América, donde se han reunido ahí todos los representantes de los países para hablar de lo que es necesario ahora, para hablar de la destrucción social que está sucediendo aquí en Latinoamérica. ¿Qué han dicho los periódicos? Nada. Sin embargo, la realización del tercer foro social de las Américas es muy importante porque también... Historia, en la voz del cantautor venezolano Ali Primera. Todos los viernes a partir de las 9 de la noche. Animado y reflexionado por el padre Rutilio Sánchez. Radio Maya Visión, comunicación total. Dale salvadoreño, dale que no es pájaro pequeño, dale que después de alzar el vuelo, dale se detenga en su volar. Dale salvadoreño, dale. Hola salvadoreño, dale, dale. Así como dijo Ali Primera, ese gran... Historia, en la voz del cantautor venezolano Ali Primera. Todos los viernes a partir de las 9 de la noche. Animado y reflexionado por el padre Rutilio Sánchez. Radio Maya Visión, comunicación total. Dale salvadoreño, dale que no es pájaro pequeño, dale que después de alzar el vuelo, dale se detenga en su volar. Dale salvadoreño, dale. Hola salvadoreño, dale, dale. Así como dijo Ali Primera, ese gran cantautor, amigo, solidario, hijo del pueblo venezolano. Bien, ya llegamos al viernes 10 de octubre, ese mes que se llama el mes de la raza. Vamos a hablar de historia, pues.
La historia es maestra de la vida. Ya llevamos algún tiempo, bastante viernes, hablando y motivando sobre lo interesante y sobre el interés que debemos de tener en la historia. Somos parte de la historia. Así como cada célula de nuestro cuerpo es parte de nuestra vida, así nosotros somos cada uno célula de esta sociedad. Si nuestro cuerpo tiene una célula enferma, todo el cuerpo se enferma. Por eso nuestra sociedad está tan enferma, nuestra historia está tan enferma por tanta célula enferma. Y en el caso nuestro, es la sociedad la enferma. Tenemos no solo ciudadanos enfermos de indiferencia, de pobreza, de ignorancia, también tenemos instituciones enfermas, de corrupción, de impunidad. Los medios de confusión están enfermos, desquiciados porque solo están de un lado, son ineficaces con la verdad. Dice un refrán muy antiguo, muy romano. Sintoniza su programa musical Cantemos Nuestra Historia, en la voz del cantautor venezolano Ali Primera. Todos los viernes a partir de las 9 de la noche, animado y reflexionado por el padre Rutilio Sánchez. Radio Maya Visión, comunicación total. Dale, salvadoreño, dale.